Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, en primer lugar es un placer estar hoy aquí en este foro Europa, Frontera Sur, y que además se celebre en un lugar que a mí me adoptó durante muchos años, a mí y a mi familia, y del que pude impregnarme de su acento, de su gastronomía, de sus folías. Me pude enamorar de sus fuegos de San Lorenzo, de ese dedo de Dios en Agaete. En definitiva, de este maravilloso lugar lleno de sensaciones y tradiciones canarias que hay que luchar por preservar y cuidar. Y digo esto porque en Ceuta llevamos mucho tiempo sufriendo una pérdida de la identidad occidental y española, que estamos sufriendo una marroquinización cada vez mayor, y nuestra misión es parar ese fraude globalista y multicultural que nos han impuesto como una obligación a costa de perder lo nuestro. Yo pido a los canarios, ruego a los canarios que no perdáis todo lo que tenéis, que es un tesoro dentro de España. Y bueno, me adentro ya en mi ponencia con unos breves antecedentes de lo que ha provocado que Ceuta y también Melilla se encuentren en la situación en la que están. Ceuta y Melilla son ciudades vinculadas históricamente a la península, son fronteras de Occidente y de Europa, con el Magreb desde el siglo XV, siglos antes de la propia Constitución de Marruecos como Estado y sujeto de derecho internacionalmente reconocido. En este sentido, cabe destacar que la reivindicación ejercida por el Reino de Marruecos sobre ambas ciudades españolas carece de fundamentación jurídica, histórica o política alguna, no pudiéndose en absoluto equiparar a la reclamación que España sostiene sobre el usurpado territorio británico de Gibraltar, ocupación de carácter colonial reconocida y denunciada incluso por la propia ONU. Aún así, el tradicional cuestionamiento que las autoridades alauitas han hecho de la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, unido a la belicosidad de las tribus circundantes, han imposibilitado históricamente la existencia de unas relaciones fronterizas de carácter pacífico o amistoso, ocasionando este hecho una intermitente conflictividad fronteriza que sin duda ha marcado y condicionado profundamente las relaciones entre España y Marruecos hasta nuestros días. Unas relaciones hispano-marroquíes complicadas y especialmente agravadas por la visión distorsionada que el gobierno español a quienes erróneamente les ha considerado socios o amigos, por la ausencia también de un verdadero análisis sobre cómo se configuran los intereses socioeconómicos y geoestratégicos del Reino de Marruecos en la zona del Estrecho, y, por supuesto, también debido a la existencia de una política exterior totalmente dependiente de terceros. Factores, todos ellos, que han venido a debilitar en grado sumo la posición de España en la defensa de sus territorios norteafricanos, permitiendo que Marruecos se vea en disposición no ya solo de cuestionar nuestra soberanía, sino de tomar la iniciativa a la hora de poner contra las cuerdas a las autoridades españolas, en su intención de llevar a ambas ciudades a un colapso migratorio que provoque esa quiebra demográfica tan necesaria para acelerar el proceso marroquinizador, que incline la balanza a favor de los intereses anexionistas marroquíes para con ambas ciudades. Mientras tanto, la situación política, económica y social de las ciudades de Ceuta y Melilla han estado supeditadas por lo general a su compleja realidad fronteriza, a la hostilidad de sus vecinos, también a cierto aislamiento y, por supuesto, a la falta de una política decidida y definida de los sucesivos gobiernos españoles, acostumbrados a tratar con verdadero desinterés los graves problemas que aquejan a estas ciudades. Los gobiernos han estado siempre más preocupados por no molestar al beligerante vecino del sur que en dar unas soluciones que, en la mayoría de los casos, pasan irremediablemente por el enfrentamiento o la confrontación con Marruecos. Ceuta y Melilla son ciudades que, a pesar de su reducida extensión, 19 kilómetros cuadrados y 12 Melilla, respectivamente, cuentan con un gran valor geoestratégico y económico al encontrarse situadas
en una zona especialmente sensible, no ya solo por la conexión entre Europa y África, sino por ser vía de tránsito marítimo y eje de confluencia económica y comercial entre Occidente y Oriente. A pesar de ello, la tradicional y ya aludida falta de criterio y proyecto político de España para su región norteafricana ha condenado a ambas ciudades a una endémica crisis económica de carácter estructural que viene lastrando desde hace décadas su desarrollo y las posibilidades laborales de una población que en Ceuta oficialmente asciende a unas 83.000 personas censadas y en Melilla unas 1.000 más. Son ciudades que cuentan con una elevada densidad de población, resultado de los incontrolados procesos migratorios procedentes de Marruecos, que provoca a su vez que éstas tengan unas tasas de paro de las más elevadas del país en relación con la media nacional, al contar esa población de origen marroquí por lo general con elevados porcentajes de personas sin formación o cualificación profesional. Por otra parte, la ausencia de una explotación definida y sostenible en el tiempo de los recursos naturales presentes en ambas ciudades han venido limitando hasta el momento cualquier posibilidad de autonomía económica, quedando Ceuta y Melilla particularmente dependientes de las remesas presupuestarias enviadas directamente desde el Estado y con formas de empleo fuertemente subsidiado y dependiente del sector público. Sí ha destacado una actividad económica principal hasta el reciente cierre fronterizo ocasionado por la pandemia, orientada al llamado comercio atípico transfronterizo, esencialmente contrabando, con Marruecos, con un sector servicios destinado a dar cobertura a una importante población funcionarial y un puerto destinado principalmente al tránsito marítimo de pasajeros, quedando, por tanto, desvinculadas de sus potenciales áreas económicas y de desarrollo peninsular, algo que ha generado y genera graves problemas y, en cierto modo, ha potenciado no solo el declive comercial de estas ciudades, sino su progresiva también marroquinización económica. Como ya he apuntado, la inmigración masiva e irregular ha sido uno de los factores que más ha perjudicado la estabilidad y el desarrollo de Ceuta y Melilla en las últimas décadas, poniendo en jaque su propio equilibrio demográfico. Ser frontera con el tercer mundo lleva asociada en primera instancia esta consecuencia. Ahora bien, las políticas de puertas abiertas implementadas por la Unión Europea y asumidas la situación migratoria en ambas ciudades, pasando a lo largo de estos años de ser receptoras de una inmigración fundamentalmente magrebí a ser puerta de entrada y campamento improvisado de toda la inmigración procedente del continente africano. Incomprensiblemente, España no se ha tomado este asunto con el interés que la magnitud del mismo requería, actuando de manera improvisada y sin criterio cuando la situación se desbordaba, o entregando a terceros la responsabilidad sobre las cuestiones migratorias que el Gobierno español le correspondía resolver, convirtiendo precisamente a Marruecos como su principal valedor en materia de control migratorio y seguridad fronteriza. Aquí podríamos decir aquello de poner al zorro a cuidar el gallinero. Y Marruecos ha utilizado esta prerrogativa otorgada por España y en general por la Unión Europea para diseñar un verdadero programa político y económico de presión sobre españoles y europeos, en aras de sacar todo tipo de prebendas y acuerdos políticos ventajosos, incluso como eje fundamental de su estrategia expansionista, haciendo uso de la inmigración propia y subsahariana como elemento con el que dinamitar la seguridad y colapsar asistencialmente no solo a las ciudades de Ceuta y Melilla, sino también a las Islas Canarias y a buena parte del sur peninsular. Numerosos acuerdos bilaterales y multilaterales se han firmado con Marruecos en los últimos 25 años y astronómicas han sido las cantidades económicas en recursos y en equipos que se les ha hecho llegar a los alauitas. Todo ello, papel mojado y a fondo perdido. Pues como se pudo comprobar el pasado 17 de mayo durante la invasión orquestada de miles de súbditos marroquíes sobre Ceuta, Marruecos abre o cierra sus puertas a la inmigración en función de sus propios intereses, al margen de cualquier tratado o convenio que tenga con España o con la Unión Europea. A tenor de lo expuesto, tenemos argumentos suficientes para aseverar que tanto España como Marruecos están siendo extorsionadas
en todo este asunto y de forma deliberada por el Reino de Marruecos. Y desde los sucesos de mayo en Ceuta ya no puede albergarse duda alguna. España no debe permanecer impasible ante unos hechos de especial gravedad y que obligan a replantear toda nuestra política de las relaciones con un país, con Marruecos, que no tiene ningún interés por mantener relaciones amistosas y sinceras con España y que cada vez se muestra más desafiante, se muestra más agresivo en su política expansionista regional que afecta de lleno a nuestra soberanía en Ceuta y Melilla, pero también a la territorialidad de las Islas Canarias. En toda esta cuestión migratoria debemos ser realistas y especialmente conscientes de que Marruecos no es una nación amiga, que acumula intereses diametralmente opuestos a los de España y que además carece de los recursos éticos y morales necesarios para ejercer de filtro de la inmigración. Algo constatado en toda su extensión en el simple hecho de que la mayoría de los menores extranjeros no acompañados no son subsaharianos, son precisamente súbditos marroquíes. Marruecos no puede, no debe ser el gendarme español o europeo de la inmigración africana. Es España y la Unión Europea quienes de manera decidida y sin complejos deben asumir directamente el control y la responsabilidad sobre la inmigración y la seguridad de sus fronteras y no externalizar una cuestión tan seria y tan delicada sobre un país que, como Marruecos, ha demostrado carecer de moralidad, humanidad y, sin duda alguna, de lealtad para quienes lo han tratado como socio y amigo. Gracias, Teresa López. Jorge Campos, ¿cómo es la situación que se vive con la inmigración ilegal en Baleares? Pues se vive bastante mal, la verdad. Permíteme antes, para mí es un honor compartir con el señor Ilchich y con Teresa López este momento. Es por fin poder hablar a los cientos de personas que nos siguen aquí y a través de YouTube. Es un lujo tener esta libertad, con el que poder decir la verdad de lo que pasa. Y además quiero dar un saludo a los compatriotas canarios desde esas otras islas, también españolas, por mucho que le pese a la señora Armengol, a Puigdemont, a Aragonés y a todos estos que ya sabéis que tienen una ansia anexionista. O sea que ese saludo por delante. Y como decía Rebeca, en Baleares tenemos un problema y es que en Baleares hemos sustituido los cruceros por pateras. Es así, triste es decirlo, pero estamos viviendo esta situación. Por poneros un ejemplo, para que sepáis de dónde venimos, en el año 2005 estábamos sin pateras, prácticamente. No venía ninguna, venían los cruceros. Ahora nos vienen una auténtica avalancha, y esta avalancha de inmigrantes ilegales no vienen a llevarse ensaimadas, esas que le gustan tanto a Esparza, que está por aquí viéndonos. No, esos vienen a llevarse otras cosas. Y el resultado de esta invasión, insisto, en los últimos 15 años, es correlativo a la intensificación de esas políticas globalísticas, la multiculturalidad, el decir que de aquí todo el mundo es bien recibido, y claro, eso lleva a una inmigración creciente, masiva, ilegal. Por eso yo no entiendo muchas veces cuando el gobierno de España va a Argelia, insisto en el tema de Argelia, porque lo que nos viene a Baleares es prácticamente totalmente de Argelia, y va allí el señor Sánchez, que ha ido también, el señor Marlaska, yo no sé a qué van, no sé, a lo mejor es que van para promocionar, son como los nuevos turoperadores, ¿no? Van a promocionar a que vengan más pateras a Mallorca. Bueno, pues esto es lo que estamos sufriendo. Yo, para que veáis los datos que tenemos, insisto, inmigración proveniente de Argelia, en el 2020 nos llegaron, el año pasado, 942 inmigrantes ilegales. Este año, 2021, ya llevamos más de 2.032. Esto es más de un 115,71% en un año. El año que viene serán aún más. Y así seguiremos mientras se sigan aplicando este tipo de políticas que lo que hacen es pues un efecto llamada cada vez mayor. Además es un engaño constante porque los que sabemos algo de mar no nos creemos, por otra parte, que barquitas de 5 metros con motores de 15 caballos hagan 300 y pico kilómetros. Porque es que no salen ni de la Bahía de Palma. Viene una olita y se los lleva encima. 5 barquitas de 5 metros con 15 y 16 inmigrantes ilegales dentro. O sea, eso es imposible. O sea que barcos nodriza deben haberlos. Es más, si uno hace una hemeroteca y se va a noticias del año 2016, 2017, cuando los periodistas, algunos periodistas,
relataban lo que pasaba y decían, ah, fijaros, llegan aquí los inmigrantes ilegales, desembarcan y van con la ropa cambiada, perfecta, secos, perfectamente impecables, ya vienen con sus teléfonos y vienen cargados con baterías y con la batería cargada y todo. Oye, pues si has venido de 300 y pico con las inclemencias del tiempo y demás, no llegas así. Es más, hace 4 o 5 años decían, a veces, claro, se ve que no han llegado o no se han entendido con su enlace en Mallorca y vienen algunos que ya desembarcan con traje y corbata. Esto no es broma, esto es así. Entonces, para que veáis lo bien organizado que está esto. Entonces, yo no me creo que, primero, que lleguen directamente. Después, evidentemente, que huyan del hambre y la guerra. Porque si alguien los ve, como he visto aquí también, acercándome a las canteras, son unos tíos fuertes, sanos, mucho más de los que estamos incluso aquí. Y, desde luego, huir de hambre y guerra, ninguno. Que ese es el mantra que constantemente nos dicen los políticos, el gobierno socialista, tanto de la señora Armengol en Baleares como del señor Sánchez. ¿Qué pasa? Que si analizamos las políticas de efecto llamada, si tenemos un gobierno que dice que es ayuda humanitaria, que encima vienen y se llevan ayudas públicas, dinero, el dinero que no reciben los españoles o los inmigrantes legales que han estado cotizando y trabajando toda su vida, y se los llevan, pues evidentemente esto no ha hecho más que empezar en el caso de Baleares. Insisto que hace poco no venía absolutamente nadie. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Cuando llegan de forma masiva más de 2.000 y pico, pues la consecuencia es el aumento de la inseguridad y el aumento de la delincuencia. El dato que hemos conocido hoy de Baleares es que de enero a septiembre ya la comunidad autónoma lidera el incremento de la tasa de criminalidad. Porque esto es un hecho. Porque además, al porvenir de Argelia, lo que está pasando, ¿qué es? Lo que está pasando es que llegan los inmigrantes ilegales, los que se localizan, desembarcan, todos bien vestidos, con sus móviles, haciéndose selfies, vídeos y tal. Llega la Policía Nacional, la Guardia Civil, los coge, los lleva a comisaría. Ahí tienen que tramitar la autorización judicial para trasladarlos a un CIE. En Mallorca no hay CIE, hay que llevarlos a Valencia o a Barcelona. Esa autorización judicial se da si la policía o la Guardia Civil puede garantizar que antes de 60 días serán devueltos a su país de origen. Argelia, hasta hace nada, tiene las fronteras cerradas, con lo cual ya no hay autorización judicial porque ya se sabe que antes de 60 días no se van a poder devolver. ¿Qué hace la Policía Nacional o la Guardia Civil cuando ya tiene los calabozos, el parking de los coches, todos? Pues los deja sueltos por la calle, libremente. Lo que nos viene en la patera son abogados, ingenieros o investigadores de la NASA. A lo mejor hay alguno, yo no digo que no. Pero también sabemos, por fuentes de la propia delegación del Gobierno, que en su mayoría son delincuentes, politoxicómanos y elementos yihadistas, que nos vienen no solo de Argelia, y esto lo sabe muy bien Rubén Pulido, nos vienen también de Túnez y de otros países del Oriente Medio que buscan esa ruta para acceder. Y de Baleares, muchos se quedan, los que consiguen llegar a la península se quedan en la península o se van. Y después tenemos los problemas que tenemos. Entonces tú cuando denuncias esto, porque yo lo he denunciado públicamente, y dices, es que lo que nos está llegando es lo peor de Argelia. La contestación por parte del Gobierno que está llevando a cabo ese efecto llamada, ¿cuál es? En un caso insólito, enviarme una carta, delegación del Gobierno, amenazándome, diciéndome que rectifique rápidamente esas afirmaciones o me tenga las consecuencias. ¿Sabes? Cuando la delegación del Gobierno te envía una carta así, dices, oye, ¿esto qué es? Entonces, te dicen que te calles. Evidentemente, no me callé, me fui a la televisión, a que está el Toro Televisión, y fui allí y lo dije públicamente. Esto es lo que está pasando. Encima quieres que te calle. O sea, te quieren callar. Esto es lo mismo que se denuncia en todas las instituciones donde Vox está en las Islas Baleares. Cuando vamos al Parlamento Balear y decimos a la señora Armengol, tenemos un grave problema con la inmigración ilegal porque lleva aparejada una delincuencia brutal, te dice que no. Que esto, ahora hace 2 semanas, dijo, mire, de los que han llegado solo quedan 2 y los demás ya se han ido todos. Y al día siguiente tienen la mala suerte que detienen una banda de 12 que estaban ocupando pisos y encima se habían entramado una red donde tenían 100 y pico argelinos que tenían que robar tal cantidad al mes para que, pues para que el cabecilla de esa organización pues siguiera haciendo ese trabajo. Gracias a la Policía Nacional y a la Guardia Civil eso se pudo desarticular. Pero les da igual.
O sea, lo denuncias, tienes las pruebas y tienes noticias continuas. Mire, yo me he traído solo unas cuantas que son muy gráficas para que las veáis. Estos solo son de los últimos 15 días en Palma. ¿Ves? Esta es el cabecilla de los ocupas, traía argelinos gratis en patera a cambio de que robaran. Encima les organizaban los viajes. El detenido por robar 26 veces en Formentera es uno de los acusados de violar a una joven mallorquina de 18 años. Nacionalidad marroquí. Detenido por robar 26 veces. ¿Y qué hacía por la calle este señor aún? ¿O qué hacía en este país? 26 veces. Uno de los que probablemente son acusados de violar a una joven mallorquina que pasó este verano, 3 marroquíes que violaron a una joven mallorquina, que están en la calle. Esto es lo que está pasando. A juicio por abusar de una menor y agredir al padre en un parque de Palma, origen magrebí. Detenido un menor fugado del centro Noray por atacar a un joven mientras hacía running. Encima, los menas que meten en centros que están gestionados, ¿a qué no sabéis por quién? Por el IMAS, el famoso de las menores tuteladas prostituidas. Entonces, ahí también esos centros están gestionados por ellos. 4 detenidos por drogar y abusar en Magaluf de una menor tutelada que se fugó. Esto son las últimas 2 semanas. Esto es lo que conlleva la inmigración ilegal masiva y descontrolada. Esto es lo que sigue negando tanto el gobierno de Baleares como el gobierno de España. ¿Y qué hace? Os decía, el efecto llamada que está en las políticas que llevan a cabo. ¿Y qué hacen además? No solo no parar todo esto, sino ¿qué hacen además? Bueno, pues además lo que están haciendo es poner todo a favor para que estos inmigrantes no se integren, sino que ya puedan incluso tener hijos aquí, quedarse. Sabéis lo que pasa con el arraigo, aunque sean ilegales, después si tienen, que esto es algo muy curioso, tú llegas de ilegal, estás 2 años, después apareces y dices, hola, estoy aquí. ¿Cuántos años lleva? 2 años. Lo puedes justificar con cualquier cosa, ya eres legal. ¿Qué hacen con esos musulmanes? Porque la mayoría lo son. Pues ahora en Baleares se aprueba la religión islámica. Los mismos partidos que gobiernan, Partido Socialista, Podemos y MES, que son la marca separatista de allí, que registran unas proposiciones en el Parlamento para eliminar la religión católica, acaban de aprobar la religión islámica. Y ya han contratado a una profesora, que irá con la hijab en la cabeza, impartiendo religión islámica, que todo el mundo sabe es perfectamente compatible con el feminismo, la perspectiva de género, el LGTBIQ+, todo esto es perfectamente compatible con el Islam que se va a aprender. ¿Alguien ha visto alguna protesta de los lobbies feministas, estos que nos cuestan millones, institutos de la mujer? Ninguna. Ni cuando cometen los delitos, ni cuando se va a producir esto en las aulas de los colegios de Baleares. Yo os lo voy a dar un dato. En el 2005, cuando he dicho antes, habían 6 mezquitas. Ahora hay 48. Y han detenido a 3 imanes. Uno de ellos, pobre hombre, se lo decía, cómo pegar a una mujer sin dejar marca. ¿Ha visto alguien alguna protesta de los lobbies feministas? No. Acusar a Vox, que son somos los más malos, homófobos, machistas, todo lo acabado en fobos y demás, eso sí. Pero de esto, nada. ¿Cuál es otra consecuencia aparejada a todo esto? El empobrecimiento masivo de nuestra población. Baleares, que era la región más rica, no exclusivamente es debido a esto, este empobrecimiento, a la inmigración ilegal, pero influye claramente, porque Baleares ha pasado de mediados de los 90 a ser la región más rica de Europa a ser ahora una de las más empobrecidas. En el 2020 cerró Baleares con una caída del PIB del 23,7%. O sea, es una caída del PIB como una situación de posguerra. Bueno, pues, de ser la región más arruinada, con unos índices de criminalidad elevadísimos, directamente vinculados a la inmigración ilegal masiva que nos llega, ocultado sistemáticamente por la prensa. ¿Alguien me va a decir que esto no está perfectamente organizado? Evidentemente está perfectamente organizado. Hay un interés político por parte de los gobiernos autonómicos, del gobierno de España, de los medios de comunicación que riegan esos gobiernos, de las ONGs que colaboran abiertamente con todo esto para que la llegada cada vez sea masiva. Y así es imposible, esto es absolutamente insostenible. Y al final lo que nos va a ocurrir es que vayan aún en aumento estas desgracias, porque tenemos una gran Policía Nacional, una gran Guardia Civil que con los pocos medios que tienen, porque encima en Baleares es el sitio de España donde menos Policía Nacional y menos Guardia Civil hay,
normal, carestía de la vida, catalán por un tubo a los niños que quieran escolarizar. Que ustedes sepan, si van a Baleares a escolarizar a un niño, no podrán hacerlo en español, tendrán que hacerlo en catalán. Que es lo mismo que le dicen al inmigrante ilegal que se queda. Y ahí hay un tema muy importante, que es buscar el desarraigo. Esa inmigración masiva que llega, argelina, le das religión islámica, le dices que pueden seguir viviendo como en su país y encima le enseñan a sus hijos exclusivamente en catalán. No en mallorquín, ¿eh? Mallorquín molesta a los Puigdemont, Armengoles y demás. No, catalán. Eso lo que crea es un desarraigo aún mayor. Entonces, se da el marco perfecto para que dentro de unos años pues esté completamente desnaturalizado las Islas Baleares, que es lo mismo que pasa en el resto de España, que es lo mismo que está pasando en Canarias con esta inmigración masiva, que es disolver a las naciones, porque ya no hay sensación de que tú perteneces a una nación, sino a algo pues mucho peor. Y si encima los traemos de países como estos, con estas tasas de criminalidad, con culturas absolutamente incompatibles, pues pasa lo que pasa. Para acabar, y como decía al principio, que habíamos sustituido los cruceros por pateras. Hoy mismo, la señora Armengol, presidenta de Baleares, gran amiga mía, hoy mismo le ha pedido a Pedro Sánchez que lleguen menos cruceros a Baleares. Y ni una palabra de la llegada masiva de pateras. Y solo hay 3 diputados en el Parlamento Autonómico que denunciemos esta situación. Y cuando denunciamos esta situación, somos tachados de racistas, ultras, xenófobos, extremistas. Y el otro partido que dicen que también está en la oposición dice que somos populistas. Unos que llevaban una gaviota, ahora no sé qué llevan. Entonces, para que vean la situación. Y en esto es verdad que solo queda Vox al frente y denunciando toda esta situación tan complicada que se está viviendo en Baleares, insólita, que no había pasado jamás y que ya está provocando graves problemas de convivencia. Pueblos de Mallorca, ciudades de Palma, donde ya no se atreven a salir a según qué horas con hijas, con niñas, con familias enteras que ya no salen por miedo a lo que les puede pasar. Este es un esquema breve de lo que estamos sufriendo en Baleares, como me has preguntado, Rebeca. Gracias, Jorge Campos. Ladislav Ilsik, buenas tardes. Un placer tenerle en España y en Canarias. ¿De qué manera afecta esa indefensión de Ceuta, de Baleares, de la frontera sur de Europa a Croacia? En primer lugar, me gustaría agradecerles la invitación. Me encanta estar aquí hoy y poder compartir mis visiones sobre este asunto tan importante. Desde la perspectiva croata, creo que saben que a casos similares a los que tienen ustedes en los Baleares o en Ceuta, hemos tenido algunos similares en Croacia. En 2015 hubo más de 1 millón de personas que cruzaron a nuestro país sin ningún tipo de control y se formó el caos, literalmente. Asimismo, me gustaría expresar mi gratitud al permitirme expresar mis opiniones sobre, como miembro del Parlamento Europeo, sobre la situación que estamos viviendo actualmente. Y de acuerdo con mi experiencia en el Parlamento, creo que algunos principios fundamentales no son lo suficientemente claros. Esto quiere decir que el territorio y las propias fronteras no están bien definidas y que se pueden pasar simplemente cumpliendo una serie de condiciones con una tarjeta de identificación, simplemente. Pero eso no está claro, porque no es fácil cuando hablamos con políticos que deniegan este principio básico o principios de los estados, como la soberanía territorial o las fronteras, por ejemplo. Tenemos muchos informes de medios de comunicación en la Unión Europea que hacen un escándalo cuando los policías o los militares en las fronteras usan armas. Y bueno, en ocasiones nos resulta gracioso pensar que qué piensan ellos, por qué creen ellos que esa persona lleva un arma. Si no hay oportunidad, si no tuvieran necesidad y si encima no se les permite utilizar esas armas de alguna manera o en un momento dado, entonces
esa persona no debería llevar esa arma que porta. Entonces, si la tiene, será por algo. En teoría, la llevan porque hay alguna posibilidad de que terminen usándola eventualmente. Y este tipo de elementos no están claros. Por supuesto, cuando hablamos de exenciones, como por ejemplo aquellos refugiados cuya vida está en peligro, tenemos que decir que en Croacia sabemos realmente quiénes son refugiados. Me gustaría recordarles que hace 30 años, al principio de los años 90, cuando Serbia y Yugoslavia atacaron Croacia y asesinaron a civiles y dañaron a muchísima gente. No sé si lo recuerdan, por ejemplo, el hospital de Burkovac, donde mataron a casi 300 personas que estaban enfermas, ingresadas allí, o el Srebrenica, por ejemplo. Y realmente ahí hablábamos de refugiados, y los refugiados eran personas mayores, eran mujeres, eran niños. Por ejemplo, en mi familia, en mi hogar familiar, acogimos a 7 alumnos de secundaria que venían de la parte oriental de Croacia, que era la parte que estaba más en situación bélica, y vivieron en nuestra casa durante más de 2 años. Así que sabemos qué significa la solidaridad. Y sabemos también que tenemos la necesidad de ayudar a las otras personas cuyas vidas están en peligro. Pero esos eran refugiados realmente. Los hombres se quedaron allí y pelearon por su libertad y pelearon por la liberación de su región. Y lo consiguieron finalmente. Y 24 años después, como he mencionado, en el año 2015, tuvimos esta corriente de casi 1 millón de personas que pasaban por Croacia y nos dijeron que eran refugiados. Y bueno, todos estos informes nos resultaban extraños a nosotros, porque nosotros veíamos a hombres jóvenes con buena salud. No veíamos a gente mayor, no veíamos a mujeres, no veíamos a niños, simplemente veíamos a chicos jóvenes con buena salud. Y les preguntábamos que de dónde venían, y nos decían, bueno, venimos de Siria, hemos escapado de la guerra. Y luego les preguntamos, bueno, ¿dónde están sus mujeres y sus hijos? Y nos decían, no, ahora vamos a Alemania y a Suecia, y en 3 meses lo que haremos es traerlos con nosotros. Y bueno, imagina que, por ejemplo, yo le digo a mi mujer y a mis hijos, o planteo esta situación en mi propia ciudad, de que imagínense que esa ciudad es bombardeada, la atacan, y que yo me acerco a mi mujer y le digo, mira, ahora tú y nuestros 6 hijos, sí, tenemos 6 hijos, sí, ustedes se van a quedar aquí, y yo me voy a ir a Suecia y volveré a por ustedes dentro de 6 meses. Bueno, es una locura. Lo que me quiero decirles es que cuando intentas seguir las noticias a través de los medios, hay tantas mentiras, hay tantas noticias falsas, que hace imposible encontrar la verdad. Algo más, otro aspecto que me gustaría mencionar es que cuando hacemos estas distinciones entre refugiados y migrantes, estuvimos en campos en Bosnia y en Croacia donde se estaban quedando estos migrantes, y ellos decían de manera abierta que querían venir a la Unión Europea por razones económicas. Y estaban preparados para poner sus vidas en riesgo a través de ese viaje tan arduo
con el único propósito de llegar a Alemania porque les gustaría trabajar allí. A muchos de ellos también nos dijeron que no les gustaría trabajar, que solamente venían por las ayudas sociales que obtendrían en Alemania, porque eran mucho mayores que los salarios que iban a recibir en sus hogares, y que simplemente iban a ir hasta allí para recibir esos subsidios y vivir de ello. Entonces sí, estaban preparados para arriesgar su vida, pero también entendían bastante cuál era su situación. Y había también es interesante señalar cuál es la postura que toman algunos políticos europeos ante los medios. ¿Por qué? ¿Y por qué se afrontan de una manera incorrecta? ¿No sería lógico que cada uno de los países dijeran cuántas personas les gustaría acoger y que cada país dijera cuántos trabajadores necesitan y que pueden ayudar a un determinado número de personas desde el punto de vista social? Yo me pregunto a mí mismo por qué sería tan loco socializar a estas personas enseñándoles nuestras lenguas locales e integrándolas en nuestras propias culturas. Pero en la Unión Europea no estamos haciendo esto. Los países europeos hicieron exactamente lo contrario. Vimos personas que entraron en Europa en esta oleada de inmigrantes y vimos que algunos de ellos eran terroristas, eran fundamentalistas islámicos, tal y como hemos escuchado a lo largo del día de hoy, no tenían objetivos en la vida, etc. Pero muchos de los políticos europeos no quieren ver esto. A menudo usan a los niños, eso lo hemos visto también. Estos hombres jóvenes de los que les hablaba son bastante inteligentes y entienden que pueden entrar a la Unión Europea de manera más sencilla si traen consigo a algunos niños, porque eso nos rompe el corazón cuando vemos a un niño pequeño que está migrando desde su país. Es un problema realmente, pero luego existe una pregunta y es ¿de quién es la culpa? Esta gente que fuerzan o que obligan a estos niños a acompañarles, los ponen en riesgo y hacen que vivan en una situación de peligro constante. En cuanto a estos informes de los que les hablo, ahora volvemos a ellos de nuevo, existía un rumor de que la policía dispararía a las personas que intentaran entrar en la Unión Europea. Y los informes intentaban influenciar a la opinión pública, sino que también intentaban influir a los propios migrantes y sobre sus comportamientos reales. Entonces, otro aspecto que me gustaría señalar es ese chantaje emocional. Cuando los políticos dicen que tienen que permitir que todos los migrantes entren en la Unión Europea y si no lo hacen, no tienen sentimientos, no tienen compasión. Pero de acuerdo con los expertos demográficos, hay millones de personas hoy en día que les gustaría entrar a la Unión Europea. Entonces, se plantea una cuestión de si estamos preparados para aceptar estos millones de personas. Sinceramente, no lo creo. Asimismo, hay diferencias entre los distintos países europeos, ya que cada uno de ellos tiene sus propias realidades económicas y tenemos que respetarlas porque ningún país europeo debería estar obligado a aceptar personas que no quieren recibir o que simplemente no pueden acoger. En mi opinión, lo que deberíamos hacer es reforzar
nuestra cooperación con países del tercer mundo como un movimiento inicial, y así podemos desarrollar a partir de ahí decisiones a largo plazo que sean mejores y que se materialicen en soluciones para toda la Unión Europea. Y principalmente debemos comunicar esto, debemos decirlo de una manera clara, debemos declarar o decir a quién podemos aceptar y a quién no. Y debemos decir, si la gente no cumplen con las condiciones que hemos pautado, no pueden ni siquiera iniciar su viaje. Debemos fortalecer nuestras fronteras, no solamente para decir que no queremos esta persona o la otra, sino para que aquellas personas que no queremos que entren lleguen a la frontera y entiendan que no pueden pasar. Debemos confirmarles en la frontera lo que hemos establecido, que es que no pueden entrar en la Unión Europea porque no cumplen los requisitos. Así que las migraciones han existido desde que existe la propia humanidad y van a seguir existiendo mientras haya personas, pero deben controlarse y deben ser humanas. Esta situación que está descontrolada solo favorece al crimen organizado. Y estas que en la arena política usan el chantaje emocional, también lo usan como herramienta. Todos los políticos que usan la emigración como herramienta de presión geopolítica, como es el caso de Marruecos, como mencionaron anteriormente, o el caso de Bielorrusia, que está presionando a Polonia, que creo que es un tema también importante señalar, creo que es inaceptable y también peligroso. Finalmente, me gustaría señalar una cosa más, y es que en esta situación tan complicada y en estos temas tan complejos, siempre surge la pregunta de cuál es el principal objetivo, cuál es la agenda que estamos siguiendo, cuáles son los efectos secundarios, qué ocurre realmente o qué puede ocurrir. Los expertos en demografía dicen que a día de hoy el fenómeno social que representa la migración y cómo se ha desarrollado en los últimos 10 años no puede ser que no esté planeado, es imposible. Tiene que estar preparado. O sea, existe una pregunta, ¿qué es lo que quieren conseguir con este plan? Algunas personas dicen que el mundo se mueve por el dinero. Pues yo no lo creo. Yo creo que son los valores los que mueven el mundo. Y cuando, como padre o como madre, cuando tu hijo te levanta en medio de la noche porque lo escuchas llorar y cuando decides levantarte, ir a por tu hijo y abrazarlo y darle de comer, si es el caso, este movimiento es el movimiento crucial. Es el movimiento del sacrificio, del amor. Es el movimiento crucial que realmente hace que el mundo se mueva. Cuando crías un hijo desde el amor y desde el amor hacia la familia y hacia tu propio país, hacia tu nación, y cuando crías a los niños, esto hace estos son los valores que hacen que el mundo se mueva. El matrimonio, la familia, la nación, la fe a Dios. Y es cierto que a algunas personas en Europa no les gustan esta realidad, no les gusta esta tradición. Y realmente esta migración, este tipo de migración, les viene bien. Porque este enfoque multicultural les viene bien. Porque te dicen, no se te permite promover los valores cristianos porque discrimina a los musulmanes y a los musulmanes no deberían promover los valores del Islam porque discrimina a los cristianos, pero no se le dice. Pero al final, nadie debe ni siquiera mencionar los valores.
Y este es el principio del relativismo moral. Este relativismo en el que no hay valores morales y cuando hay gente que se le... Y esto lo vemos en la arena política y eso es y creo que eso es lo más importante, lo mejor, lo que debemos hacer es poner en un pedestal estos valores y no solo para defender nuestras fronteras y nuestras tradiciones, sino también lo más importante es apreciar estos valores en nuestra vida personal, apreciar este amor, esta capacidad de sacrificio por nuestro propio país. Y si lo hacemos, no cabe duda, ganaremos. Porque estos valores siempre son los que hacen que el mundo se mueva y siempre lo harán. Así que yo me muestro optimista y pase lo que pase, la verdad siempre perdurará, la veremos y debemos luchar por estas tradiciones y valores porque son estos valores y tradiciones los que hacen que la Unión Europea sea más fuerte y sobreviva. Muchas gracias. Él precisamente ha traído a colación pues, algunas medidas, ¿no?, que se deberían tomar para hacer frente a esa invasión que se ha sufrido en Ceuta, a la inmigración también que sufre pues, constantemente las Islas Baleares. ¿Qué medidas se pueden aplicar para frenar esa inmigración ilegal que está llegando a Ceuta? Teresa López. Bueno, pues España evidentemente tiene que reaccionar y mostrarse mucho más contundente en la exigencia del cumplimiento de los acuerdos y del derecho internacional, y no solo España, también la Unión Europea. En ese sentido, Europa debe exigir y, en su caso, forzar a Marruecos a que cumpla con los tratados y compromisos firmados, endureciendo las sanciones cuando estos sean violentados o usados como meros instrumentos de chantaje. Es totalmente incomprensible e injustificable la agresividad con imposición incluso de sanciones arbitrarias mostrada por las instituciones europeas con naciones democráticas y respetuosas del derecho de las naciones como Polonia, y por contra observar la tibieza y el consentimiento con la que ésta se dirige a quien directamente usa la inmigración para violentar nuestras fronteras y utilizar a sus ciudadanos como simples instrumentos de su política chantajista. Las naciones, como han dicho los compañeros, tienen derecho a defender su soberanía y sus fronteras y a contar con la solidaridad de sus socios internacionales cuando estas son forzadas, siendo por lo tanto necesario y exigible, por un lado, contundencia en la respuesta a la agresión por parte de la nación agredida y también la colaboración política, jurídica, policial y militar de sus socios y aliados. En este punto, Frontex debería actuar como esa piedra angular desde la que articular una verdadera política de seguridad para todas y cada una de las fronteras exteriores de la Unión y muy particularmente para las fronteras de Europa con los países del Magreb. Así lo entendemos en Vox, y nuestra acción ha estado en todo momento dirigida a aportar las soluciones y las propuestas destinadas a garantizar la defensa y la integridad del territorio nacional, ya sea en Ceuta, en Melilla, en Baleares o el archipiélago canario. El control efectivo de nuestras fronteras como eje fundamental de la protección de la soberanía nacional en nuestros territorios norteafricanos, el establecimiento de barreras físicas y psicológicas que impidan el asalto fronterizo y protejan a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o la militarización de las fronteras terrestres y marítimas con Marruecos han sido argumentos recurrentes en nuestras propuestas en el Congreso y en el Senado. De igual modo, numerosas han sido también las propuestas presentadas por nuestro grupo, destinadas todas ellas a la puesta en marcha de un protocolo ágil, inmediato y eficaz que permita la expulsión y la repatriación de los inmigrantes ilegales. Todo ello en base a los acuerdos suscritos con los países exportadores de inmigración, de forma que se posibilite las devoluciones en frío o en caliente de quienes entren ilegalmente en España, evitándose con ello el pernicioso efecto llamado producido por las actuales políticas en materia migratoria implementadas por España y por la Unión Europea. También hemos denunciado incansablemente el negocio de las mafias y la cantidad ingente de ONGs y de asociaciones de todo tipo que viven del meganegocio de la inmigración y del tráfico de seres humanos. Y por último, también la continua reclamación que desde Vox venimos realizando para que la OTAN proceda a la inclusión de las ciudades de Ceuta y Melilla dentro de su paraguas defensivo, reforzando con ello la cooperación internacional en materia de seguridad y defensa en el Magreb y actuando como mecanismo disuasor ante las pretensiones anexionistas marroquíes. Sin lugar a dudas,
una acción ejercida basada en el sentido común, en el respeto al derecho nacional e internacional propio de las naciones civilizadas y que ha sido plasmado formando eje vertebrador en nuestra agenda España, donde la defensa de nuestra soberanía, de la seguridad fronteriza y la lucha contra la inmigración ilegal tienen un tratamiento prioritario y preferente. Me parece interesante recoger algo que ha dicho Ladislav Ilsik en su intervención sobre cómo se utiliza a los niños, ¿no?, para poder introducir esa inmigración ilegal en diferentes países. Creo que no lo hemos hablado todavía en las conferencias que llevan esta mañana, pero nosotros sí que lo hemos sufrido en España, ¿no?, con la llegada de menas a nuestro país. Jorge Campos, ¿qué política se debería aplicar respecto a esos menores? Hombre, pues a ver, son menores extranjeros no acompañados, que sabemos que están en contacto con sus familias en los países de origen. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo que no los devolvemos con sus familias? No hay nada más cruel que coger a un niño, separarlo de su familia e incluso en España pues, llevarlos a diferentes ciudades. Eso es una auténtica barbaridad. Lo que hay que hacer es devolverlos con sus familias. Sabemos que hablan con ellos, que tienen contacto con ellos. Tienen esos móviles que les he dicho, que vienen ya con sus móviles cargados, con teléfonos, llamadas. Lo que hay que hacer es devolverlos con sus familias. Eso es lo que hay que hacer con los menores. Lo que pasa es que, claro, encima, en Baleares ya saben el problema que tenemos con las menores tuteladas, es decir, niños españoles arrancados de sus familias, dejados en un centro de tutela, bajo la responsabilidad de la administración pública. ¿Por qué saco este tema? Porque también está íntimamente ligado con la inmigración ilegal. Yo les voy a dar lo que es ya la perfección de las consecuencias de las políticas socialistas. Lo hemos vivido en Palma de Mallorca el mes pasado, a raíz de una redada de la Policía Nacional en Palma de Mallorca. Ocupas, inmigrantes ilegales argelinos prostituyendo a menores tuteladas por la administración pública. Esto es lo que se da y ya se ha dado en Baleares, concretamente en Palma de Mallorca. Niñas menores prostituidas por inmigrantes ilegales que hacen de ocupas en edificios. Se ha desarticulado esa red, ya han ocupado el edificio de enfrente. Si no hacemos un cambio en profundidad, legislativo, endurecimiento de las penas, impedir la ocupación, proteger las fronteras, al inmigrante ilegal devolverlo así como llega, y protegemos a los menores de verdad, a los extranjeros y a los nacionales, al final acaba esto como la ley de la selva. Decía el señor Ilcich, sí, ¿verdad? Ilcich, yes. Yes. Decía que es optimista y que al final la verdad triunfa y que debemos intentar conseguir una sociedad con unos valores que además hay que decirlo claramente, los valores cristianos que son los que han fundamentado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la que nos da el marco de convivencia perfecto. Pues si queremos que eso sea una realidad, debemos acabar con esta situación, porque vamos justo en el sentido contrario. Esto acaba en eso, en ley de la selva, en caos, en ocupas inmigrantes ilegales prostituyendo a menores tutelados. O sea, ya es la barbaridad. ¿Alguien ha dimitido? ¿Alguien ha asumido alguna responsabilidad? Nadie. Nadie. Y no pasa nada. Quitado de 2 o 3 medios de comunicación. Tampoco ha llegado a grandes portadas de medios de comunicación ni ha abierto telediarios. ¿Ustedes han visto alguno? No. Eso es lo que hay que acabar con eso, porque es verdad que muchos medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, son causa del problema y son los que realmente están tapando esta situación. Por eso es tan importante que existan foros como este, donde poder expresar libremente lo que está pasando, la verdad de lo que está pasando. Señor Ilsik, usted se ha referido a esa implantación que quieren hacer los burócratas de Bruselas sobre lo que se debe, sobre la inmigración que se debe admitir o no. Y recientemente ha habido una lista de 12 países, entre los que se encuentran Hungría y Polonia, que han pedido por carta a la Comisión Europea que financien muros antimigración. Pero en esa lista no se encuentra Croacia. Me gustaría saber qué opina de que su gobierno no haya respaldado esa medida. Croacia tenemos el partido FPP en el gobierno y, como puedo decir, son muy pro-europeo, pro-Angela Merkel, etc. Pero, ¿sabes? Volviendo 50 años atrás,
habían diferencias aún mayores entre los estándares de los europeos y de los africanos, por ejemplo. Entonces, no es cierto que las personas de África, las personas empobrecidas de Europa, de África, no venían a Europa hace 50 años. Claro que querían venir, pero los países europeos tenían políticas fuertes y claras, y hoy en día no los tenemos. Compartimos algunas ideas, por ejemplo, bueno, vente, y luego nos sorprendemos de que han venido. Entonces tenemos que decir, vengan o no vengan, pero no podemos aceptar a este número de personas, entonces podemos aceptar eso y nada más. Por eso Polonia o Hungría y otros países que tienen políticas más fuertes y más contundentes en sus decisiones no tienen tantos problemas con los migrantes, con la inmigración. Entonces, lo único que podemos hacer es hacer declaraciones claras y concisas y tener claro lo que vamos a hacer. Yo entiendo que es muy interesante, que es un fenómeno muy interesante que los inmigrantes que son muy conservadores en sus países de origen, cuando llegan a la Unión Europea, votan por los partidos de izquierdas, los partidos verdes, los socialistas. Claro, estos partidos les gusta que estos inmigrantes voten por ellos, porque son buenos con ellos y les tratan bien. Claro, no comparten sus normas, nunca apoyarían el LGTBI+, ni cosas así. Son islamistas muy radicales en Irán o en Pakistán, y cuando vienen a Europa, entonces son muy verdes. Claro que no. Y si somos listos, deberíamos reconocer esto. No podemos permitir que unos intereses políticos de un partido político determinado sea más importante que los intereses de nuestro propio país. Preguntas, no sé por aquí quién te puede tener alguna pregunta. ¿No hay preguntas? No se asusten. ¿No? Bueno, pues entonces... Hay una. Ah. No, referente a las políticas sociales que se están llevando a cabo en el Gobierno balear, hacíamos alusión a esos factores de riesgo victimógenos que están sufriendo las menores tuteladas. Me gustaría saber si Vox, cuando ha presentado esas propuestas parlamentarias para combatir esa victimogénesis que están sufriendo las chicas, las menores, si se ha dado validez en el Parlamento balear por parte de los grupos de la oposición, o si de por sí no se ha dado respuesta parlamentaria. Bueno, pues gracias por la pregunta, porque además está vinculado también, como decía, a MENAS y a inmigración ilegal. Nosotros hemos solicitado hasta en 5 ocasiones la creación de una comisión de investigación, tanto en el Parlamento Balear como en el Consejo Insular de Mallorca, porque ya saben que aquí en España, lo digo para el señor Ilchis, que lo sepa también, tenemos un festival de administraciones públicas, pero si va usted a Baleares o también aquí en Canarias, verá que además de los gobiernos autonómicos hay unos cabildos y consejos insulares que son diputaciones ampliadas con más gente, más trabajadores, más presupuesto y demás, un festival. Lo digo porque los menores, las menores y los centros de menores, donde van también los MENAS, los tienen bajo la tutela del Consejo Insular de Mallorca, pero el Gobierno Autonómico Balear también reserva competencias en defensa del menor. Entonces, unos por otros, nadie hace nada, al revés, hacen lo que no hay que hacer.
La respuesta a las comisiones de investigación es negarse sistemáticamente, el Partido Socialista, Podemos y MES, a investigar qué está pasando todo eso. Incluso cuando ha soltado la noticia de que los ocupas inmigrantes ilegales están prostituyendo a menores tuteladas. Incluso con estas noticias se niegan a investigar. Es evidente que cuando uno sistemáticamente se niega a investigar es porque algo oculta. ¿Y qué debe haber ahí detrás? ¿Y cuáles deben ser las implicaciones? ¿Y quién debe estar ahí? ¿Y desde cuándo se está produciendo para que sistemáticamente este tema lo oculte? Nosotros hemos acudido también a la vía judicial. Los únicos, Vox, el único partido que hasta en 2 ocasiones ha presentado denuncia en Fiscalía. La primera la archivó la Fiscalía, que tiene un auténtico máster en archivo inmediato de todas nuestras denuncias. Y ahora esperemos que en esta segunda vez la cosa siga adelante porque el escándalo cada vez es mayor. Ya digo, implicaciones hay de todo tipo y estamos seguros que aparecerán nuevas noticias al respecto y veremos a ver si la vía judicial por fin llega a un juzgado donde se instruya el caso y podamos saber cuáles son las ramificaciones, qué vinculaciones hay con la inmigración ilegal, por qué las menores tuteladas acaban donde acaban, por qué son arrancadas de familias y puestas en contacto con menores extranjeros no acompañados, que a veces se hacen pasar por menas, que esto es otro, que a veces no son menores y se hacen pasar por mayores, porque saben que si son menores ya tienen asegurado que me quedo aquí. En régimen de libertad, puertas abiertas. Hace 2 semanas ya hay manifestaciones espontáneas de vecinos que están cerca de los centros de menores en Palma, porque no pueden vivir. No pueden salir con sus hijos al parque a jugar, porque están estos menas, que muchos sobrepasan los 20 años, se les ve, no se puede vivir. Agresiones, abusos, robos, violencia. Bueno, de hecho ya se ha creado una asociación de víctimas de la inmigración ilegal. Aquí veo a un representante, Daniel, que también ha venido. Ya hay una asociación de víctimas que están sufriendo todo esto. ¿Y cuál es la respuesta de la Administración? Nada. Perdón, sí. Porque hicieron un informe y dijeron que esto pasa porque la sociedad en general es muy mala. Ven mucha pornografía y Vox son unos tíos muy malos porque denuncian esto. Parece de risa, pero estas fueron las conclusiones de esos que tienen la responsabilidad de que esté pasando todo esto. Entonces, por eso es tan importante llegar a tener responsabilidad de gobierno para cambiar estas cosas, porque estas cosas se cambian con voluntad política, ¿eh? Es verdad que hay que hacer reformas legislativas, pero esas reformas legislativas se hacen con mayorías, con unos políticos al frente que quieran cambiar las cosas. Y si no hay voluntad política, esto no se cambia. Entonces, con voluntad política, esto se arregla. Yo soy optimista, vuelvo a insistirlo. Bueno, de hecho, por eso estoy en Vox, si no, no estaría aquí. Pero si hay voluntad política, esto se puede solucionar. Costará, será difícil, sí, pero hay solución. Hay solución precisamente respetando los derechos humanos, que es lo que se llena en la boca. Somos humanitarios, como decían, ¿no? Son una especie de ogros. No, los ogros son ustedes, que están colaborando con unas mafias esclavistas, que se aprovechan de la gente que lo pasa mal, que con falsas ONGs que cobran dinero de esas mafias, con la connivencia de un gobierno que además les apoya y no hace nada por evitarlo. Hombre, tenemos aquí unos móviles donde todo el mundo sabe, yo sé dónde está mi hijo desde que sale de casa, va al colegio y vuelve, y ahora resulta que no podemos saber cuándo viene una patera o un barco nodriza. Pero vamos a ver, ¿alguien se cree esto? ¿Qué tomadura de pelo es esta? Claro que lo saben, y los gobiernos lo saben. El gobierno de España lo sabe, Frontex lo sabe, todos lo saben. Pero está perfectamente programado para que esto sea así. Para acabar con las naciones-estado, lo decían esta mañana. Para acabar con eso. Y tener una sociedad, primero, sin arraigo ninguno. Además, si encima está atemorizada, como ha pasado ahora con la pandemia, mucho mejor, porque así todo el mundo se lo cree todo. Y todo lo que digan. Ahora ustedes van con mascarilla, mañana sale uno y dicen pónganse un plátano en la cabeza y se lo pondrán. Entonces, cuando ya la manipulación es total y la gente asume todo esto, pues ya tienes perfectamente controlada la sociedad. ¿Qué es lo que pretenden hacer? Si hay una nación con unos valores arraigados, con unos nacionales de su país o unos inmigrantes legales que han aceptado esa cultura que les acoge y que son más españoles que los españoles en muchas ocasiones, pues ya vendrá alguien a decir, oigan, quiten las fronteras y dirán, perdón, esta es mi casa y yo defiendo mi casa. Pero si tienes una sociedad completamente desarraigada, que les da igual todo, que encima con una delincuencia disparada, atemorizados, que nadie diga nada, porque entonces si vas en contra del pensamiento único
que eres un ultra, un fascista, un extremista, y sales en la tele y te dicen, usted, mira, están los de Vox que están diciendo que hay que devolver a los inmigrantes ilegales. Oiga, mételo en su casa. Meta usted al delincuente violador en su casa, como está pasando aquí. ¿A que no lo harán? Entonces, cuando te separas del pensamiento único que nos lleva al abismo y al caos, es cuando te señalan. Por eso hay que mantenerse firme y hay que defender lo que es de justicia y lo que es verdad, que es lo que estamos denunciando hoy aquí. Sí que durante esta cumbre, durante el día de hoy, pues hemos hablado mucho de cómo siempre se producen esos flujos migratorios, perdón, cómo llegan a Europa, pero igual no nos hemos centrado del todo en las víctimas, ¿no? Que es precisamente lo que señalaba Jorge Campos. Teresa López, ¿qué es lo que le comentan los ceutíes? ¿De qué manera ha afectado a la vida diaria de los ceutíes esta llegada tan grande de inmigrantes? Bueno, pues ha afectado en primer lugar en un colapso asistencial, por ejemplo, en sanidad. Bueno, es algo que ha pasado siempre, un problema que hemos tenido siempre en Ceuta, que el hospital siempre ha estado colapsado por las ciudades cercanas a la frontera, de parturientas, por ejemplo, que venían a dar a luz a Ceuta. Ahora es verdad que con la frontera cerrada a consecuencia de la pandemia han pasado para dar a luz, pero no en el elevado número que pasaba antes de la frontera abierta. Y bueno, pues el colapso asistencial, ahora tenemos a la mayoría de los menas escolarizados, han doblado el turno y han contratado a nuevos profesores, cuando tenemos unas ratios brutales en Ceuta, de las más elevadas del país. Pero para ellos sí hay recursos para doblar esas aulas y darles la inmersión lingüística y social, etcétera. Tenemos suciedad por toda la ciudad. Tenemos los campos llenos de campamentos ilegales. Tenemos a menores y mayores en las puertas de los supermercados, en los cajeros automáticos. Es decir, la ciudad ha dado... Es verdad que siempre hemos tenido menas, porque menas han cruzado de la mano de sus padres desde hace décadas, pero la situación desde la invasión ha sido dramática. Sí que es verdad que han ya trasladado a muchos menores a varios puntos de la península. A las niñas que estaban separadas de los niños, esta semana la han trasladado a Madrid. Pero aún así el número de menores extranjeros y de mayores que están en las naves del Tarajal siguen colapsando la ciudad. Un fondo que vino destinado para ayudar económicamente a la ciudad después de la pandemia de la COVID se ha destinado a inmigración. Es decir, todos los recursos de la ciudad están siendo destinados a inmigración, en detrimento de que esos recursos vayan a los españoles, a ayudar a los españoles después de la pandemia y durante la pandemia. Ladislav Ilčić, uno de los económicos de Croacia es el turismo. ¿Han notado que la llegada de inmigrantes ilegales les ha afectado económicamente en ese sentido? Espero que no. Esta oleada que llegó a finales del año 2015 y que duró hasta el año 2006 no tuvo mucho efecto sobre nuestro turismo, pero no cabe duda de que hay un riesgo latente de que sea así. Pero me gustaría añadir a las palabras de la señora Teresa López sobre Ceuta. Dice que hay gente de países pobres a los que les gustaría venir a la Unión Europea. Saben probablemente que la Unión Europea ha invertido muchísimo dinero, miles de millones de euros, para ayudar a los migrantes en el destino. Y por supuesto Turquía, por ejemplo, ha puesto algunas condiciones y es que si no me dan más, abro la puerta para que salgan. No, por favor. Bueno, pues si no quieren eso, tienen que hacer esto o lo otro. Y quizás sepan que el mes pasado la Corte Europea de Justicia canceló un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos porque por los efectos del Polisario, de la relación con el Polisario. Y esto está conectado con el caso de Ceuta. Quizás sí, quizás no, pero lo que sé es que los migrantes y muchas de las víctimas humanas se están usando como herramientas
para conseguir algunos intereses geopolíticos. Y eso no es conveniente, no es bueno. Abrimos la puerta, hemos abierto la caja de Pandora con estas políticas débiles en la Unión Europea. Y hace 50 años la situación no era así porque teníamos unas fronteras bien definidas. Y lo que necesitamos realmente son partidos políticos como Vox, con ideas o enfoques políticos claros y lógicos, y necesitamos necesitamos estos fratelli que tenemos en Italia, necesitamos estos partidos como los que hay en Hungría que defienden esta realidad, o sea, que son más realistas y que creen en una Unión Europea en la que las fronteras son más reales. Si no lo hacemos así, tendremos muchísimo sufrimiento que vendrá derivado de estas fronteras que no están tan bien definidas. ¿Otra pregunta más? ¿No? Bueno, pues entonces, para allí, sí. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos compatibilizar la membresía a una Unión Europea que no nos deja defender nuestras fronteras y una OTAN que se niega a incluir a todos nuestros territorios? ¿Cómo podemos compatibilizar eso con la defensa de Ceuta, Melilla, Canarias y nuestras plazas de soberanía? Jorge o Ladislav. Nice question for me. Buena pregunta para mí. La policía croata es atacado muy a menudo por los políticos europeos porque la policía croata, como dicen, está ahí para enraizar. Y lo mismo que dije antes, creo que la única respuesta a todas nuestras herramientas como la OTAN, el ejército, Frontex, debería ser más estrictos, debería haber más ayuda. Y me sorprendió mucho cuando escuché a un compañero en el Parlamento Europeo que acusó a Frontex de ser agresores y de ser yo no sé qué. Yo creo que este compañero del Partido Verde quería que Frontex les dé chocolate a estos inmigrantes. Entonces no entendió el punto, perdió ese punto. Y lo que tenemos que hacer es usar todo esto, Frontex, OTAN, todo lo que sea necesario. Sí, estoy de acuerdo. Lo del chocolate de Frontex llegará dentro de poco. No cabe la menor duda. De hecho, Frontex, a través del salvamento marítimo, ya en muchas ocasiones va a buscarlos ahí donde están. No es que lleguen en situación de deriva, no es que van a buscarlos para traerlos. ¿Cómo se compatibilizan la defensa de las plazas españolas con, bueno, pues, para compatibilizarlos, vuelvo un poco a lo que había comentado antes. Para eso hay que tener voluntad política. Si tuviéramos un gobierno fuerte que le dijera, oye, aquí están las Islas Canarias, que han recibido, no sé si son más de 16.000 inmigrantes ilegales este año, algo tenemos que hacer. Ahí están Baleares, que de repente han pasado a tener 2.000 y pico en un año, estando a 300 y pico kilómetros de Argelia. Vamos a Almería, vamos a la costa andaluza. Lo de Ceuta es una invasión en todas partes. Bueno, la invasión es en todas partes, porque esto es una invasión. Es que hay que decirlo claramente. Entonces, estamos siendo invadidos. Si tienes un gobierno de España que defienda sus plazas, pues tienen que hacerlo de forma firme allí donde estén, en este caso la Unión Europea y a la OTAN. Pero claro, si tenemos un gobierno con Pedro Sánchez, Montero, la de Igualdad y todos esos, pues ¿qué firmeza tenemos? Pues lo que pasa es eso, que tenemos una invasión y cada vez mayor. Entonces, evidentemente, la única manera de compatibilizarlo es tener un gobierno que primero mire por los suyos. Primero miremos por nuestros compatriotas, por lo mal que lo están pasando, porque esto no se puede sostener de ninguna manera. Y decirle, hasta aquí hemos llegado, y mantenerte firme. ¿Queremos en Unión Europea? Sí, muy bien. Además, en los mismos términos que acaba de decir el compañero. Pero, evidentemente, eso tienen que ser los gobiernos
Entonces, ¿cómo podemos llegar a eso? Votando. ¿Que hay que votar? Pues bueno, ya lo saben. Teresa. Sí, bueno, evidentemente es necesario, es urgente una política fuerte y decidida con quien no respeta nuestras fronteras y fomenta además la inmigración ilegal. Y solo esa política fuerte puede garantizar nuestra soberanía, el respeto a nuestra integridad territorial y a los derechos humanos. Una realidad incuestionable es que el crecimiento del proceso invasivo de inmigración ilegal a España no cesa, estando potenciado y alentado por el actual gobierno social comunista. Por tanto, se hace fundamental un urgente cambio político que dé un giro de 360 grados al actual efecto llamada, que anule las expectativas anexionistas marroquíes y que evite, en definitiva, el asalto y expolio que la inmigración ilegal está provocando en nuestra nación.